muy interesante. Los científicos estadounidenses Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael Young fueron los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2017 por su descubrimiento de un reloj biológico que todos los seres vivos portan en sus organismos y que regulan muchas funciones del cuerpo, como el sueño, por ejemplo. Vamos a hablar en detalle sobre este tema. Estamos junto a John Eber. Él es investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias por invitarme. A ver, ¿cuál es la importancia de este hallazgo? Hoy día uno mucho habla como de este reloj biológico, se ha escuchado mucho hablar de este ciclo circadiano, pero ese fue el descubrimiento que se hizo y que fue muy revolucionario, entiendo yo, para la medicina, ¿no? Bueno, la existencia del reloj se sabe hace mucho tiempo, que es el reloj que regula nuestros sueños, nuestro ritmo de sueño y vigilia, por ejemplo, pero regula un montón de cosas. Todos los animales y todas las plantas tienen un ritmo diario que se debe haber evolucionado en este planeta, que tiene estos ciclos de día y de noche y de temperatura un poco más alta y un poco más baja. Entonces eso nos ha acompañado desde el comienzo de la vida y como resultado de eso los animales y las plantas tienen un mecanismo que permite anticipar la llegada del día y de la noche. Ahora, entiendo que las primeras preguntas las planteó como un astrónomo y luego ha sido una cadena de gente que ha ido estudiando. ¿Qué hicieron en particular estos científicos? ¿Qué descubrieron que los hacen adjudicarse este Nobel? Bueno, la existencia del reloj se sabía hace mucho tiempo, lo que no se sabía es cómo funcionaba, cuáles eran los engranajes moleculares que permitían que este reloj funcionara, ¿ya? Entonces ellos identificaron las primeras moléculas que hacen el engranaje del reloj y eso generó una explosión, porque ese reloj es muy conservado. Entonces el reloj que ellos estudiaron, que fue en este sistema modelo que se llama Drosophila, que es una mosca chica, la mosca del vinagre, que están en todas las cocinas en el verano. Ese modelo permitió identificar el primer gen y con eso fue una explosión porque ese gen se encuentra en todos los animales que tienen reloj. ¿Y ese es un gen único que se repite en absolutamente todos los seres vivos? ¿Cada especie de ser vivo tiene un gen distinto? ¿Cómo funciona? ¿Es caso a caso o es regla general? No, la regla es más o menos general. Hay algunas excepciones de otros tipos de relojes, pero en general todos comparten los mismos engranajes y las mismas moléculas. ¿Ya? El gen igual en nosotros es en realidad el mismo gen, es muy parecido, ¿ya? Es como la diferencia entre un motor de micro y un motor de auto, ¿ya? Uno puede identificar las mismas piezas, pero la versión humana del reloj ocupa las mismas moléculas que ocupa la mosca. ¿Y ese reloj está en sintonía con el reloj de la Tierra? ¿Con los ciclos de luz y sombra, por ejemplo, de día y noche? Bueno, es el resultado de evolucionar en este planeta, donde hay estos ciclos predecibles de cambios diarios de luz y oscuridad y temperatura. Entonces eso marcaba la vida en la Tierra y como que conviene en cierta medida tener un reloj que permita anticipar la llegada del día. Entonces en términos selectivos apareció este mecanismo que permite anticipar la llegada del día y de la noche. Ahora, es interesante porque uno pensaría que uno se acostumbra, se habitúa a dormir de noche y a funcionar de día, y que es más bien un tema de cómo culturalmente nos hemos dispuesto a funcionar. Pero eso queda absolutamente refutado cuando se dice que en nuestros genes, en nuestra biología, estamos predispuestos finalmente a funcionar mejor de día y a dormir y descansar durante la noche. Claro, ahora nosotros somos una variedad del tipo de lo que se llama cronotipo, es cuando somos activos. Los ratones, por ejemplo, son activos de noche. Claro. Ellos duermen de día y son activos de noche. Pero eso es por biología, es por gen, no por un hábito, en definitiva. Igual que nosotros, digamos. Si aquí cerramos todas las puertas y apagamos las luces, nosotros nos vamos a dormir y despertar más o menos a la misma hora hasta el fin de nuestros días, ¿ya? A pesar de que no hay ninguna señal externa, el reloj te hace despertarte y dormirte para siempre con este ritmo diario. Eso explica, por ejemplo, el que cuando uno viaja a países con un cambio de horario esté con esta sensación de desfase, que tu ciclo se mantiene igual, pese a que el entorno está funcionando en otra hora. El reloj, una gracia que tiene es que es endógeno, ¿ya? Si yo apago las luces de todo, seguimos andando y lo que hace la luz del sol es fijar la mañana, ¿ya? Tú te vas a Tokio mañana, te vas a despertar el primer día a la hora de Santiago, y al poco andar, a los pocos días, el sol te va a ir ajustando el reloj de tal manera que en aproximadamente es como un día por hora, digamos, de desfase. Así que en un par de semanas vas a estar en la hora de Tokio, ¿ya? Pero el reloj va a seguir andando, lo único que puede hacer el sol es ir corriendo cuando es que comienza el día para ti. Ya, pero en el fondo el reloj también se va ajustando al ciclo natural. Claro. Y cambia el reloj, por ejemplo, si nosotros estamos aquí con esta cantidad de luz y nos vamos a Noruega, que hay épocas del año donde tienen 3, 4 horas, ¿nuestro reloj se acorta? Es decir, ¿funcionamos menos porque hay más noche o seguimos funcionando lo mismo de acuerdo a la cantidad de horas de nuestro ciclo aquí en Santiago de Chile? Bueno,
cuando se levanta el sol fija cuando nos despertamos. Y eso es igual con cualquier planeta en ese sentido, ¿ya? En Noruega va a haber menos luz, pero igual el día comienza cuando comienza el día, y es cuando se despierta la gente, y claro, el día se acaba luego porque se oscurece, o en verano tienen días muy, muy largos. El reloj sigue andando y en cierta medida es como inmune a eso, el periodo. Pero lo que sí fija el sol es cuando empieza la mañana para ti. Ahora, John, ¿cuáles son los problemas en el fondo de tener este reloj marcado por biología y a veces tener convenciones o funcionamientos culturales que no respetan ese reloj? Aquí mismo en este canal hay gente que trabaja durante toda la noche y duerme durante el día. ¿Hay un periodo de ajuste? Finalmente el cuerpo termina acostumbrándose y el reloj se somete a ese entorno cultural, social, laboral de una persona. ¿O no? Eso necesariamente va a traer problemas porque nunca se ajusta y es tu reloj el que sigue mandando biológicamente. Claro, nunca se van a ajustar, lo siento, tienen que cambiar ese hábito, ¿ya? Porque en realidad el reloj sigue andando y somos por biología animales diurnos. No hay nada que podemos hacer para cambiar eso. Entonces la única manera para que una persona funcione de noche es que efectivamente viva en un planeta al revés, ¿ya? Y se comporte de día como se comportaría de noche. Eso significa tener luz durante la noche y cuando aparece el día, esconderse, ¿ya? Y tener una noche, ¿ya? La única manera de hacerlo es como hacer como si uno estuviera en Tokio, es invertir todo tu mundo. Y eso es muy difícil porque la gente sale, hay luz, tiene familia, van al colegio. Entonces es muy difícil invertirlo y eso de forzar la actividad en un periodo en que uno normalmente dormiría es malo a la larga, la biología, ¿ya? Eso iba a preguntar, ¿cuáles son los riesgos de eso? Yo no sé si estos mismos científicos pudieron profundizar en estas vulneraciones finalmente a ese reloj biológico. Bueno, ellos lo que descubrieron fueron los engranajes, pero esto ha sido una explosión inmensa que ha llevado a mucha comprensión de cómo funcionamos, cómo nuestro reloj impacta todas nuestras áreas de la conducta, la fisiología, la medicina y el sueño. Todo eso ahora entendemos muy bien el mecanismo que funciona, ¿ya? Ahora, el cómo se arregla eso, no hay una solución. La única manera realmente es invertir nuestros ciclos. A la larga, si uno fuerza esa mano, por ejemplo, como pasa los nocheros o los guardias o gente que tiene que funcionar mucho de noche, un grupo de estudio siempre son enfermeros y enfermeras que trabajan de noche, porque ese trabajo es comparable al de los enfermeros y enfermeras de día. Y cuando uno hace esa comparación, en el grupo que trabaja de noche, ya sea nocheros o enfermeros y enfermeras, ese grupo desarrolla hipertensión, diabetes, son las típicas enfermedades que aparecen, ¿ya? Son paulatinas, ¿ya? Pero igual ese daño es progresivo y es muy grande. Tomando en consideración ese riesgo, ya que nombra a los enfermeros, enfermeras, pensaba yo si es más perjudicial el, por ejemplo, tener un turno permanente de noche y tratar de artificialmente generar condiciones que engañen a ese reloj biológico o funcionar por turnos. Hay gente que, como los enfermeros, como los doctores, les toca un día de día, un día de noche, y me imagino que eso también va trastornando a ese reloj biológico mucho más. Claro, no, hay toda una ciencia de hacer horario, ¿ya? Y idealmente uno diría, ya, tú vas a ser enfermero o enfermera de noche, tú vas a vivir de noche. Entonces viven con luz durante lo que nosotros tenemos como noche y salen y están de noche, ya ponen anteojos oscuros y se esconden. Y se inventan la noche. Se inventan la noche, pero eso en la práctica es muy difícil porque la gente sale y hay luz afuera, es muy difícil evitar la luz y tienen familia y el mundo está funcionando. Entonces se inventan horarios, como que horarios específicos con estas secuencias en que tienen una noche toda la noche, secuencia y eso se va alternando, de tal manera de tener como una mezcla de los dos horarios. Ya, y eso a la larga es perjudicial. Eso es perjudicial. Yo he escuchado... Y también, desarrollan entre diabetes y hipertensión también cáncer. Hay incidencia mayor de algunos cánceres. Claro. Ya, todo mal. O sea, hay que hacerse horarios, ojalá. Pero yo he escuchado incluso de un trastorno, que no sé qué prevalencia tendrá ni qué tan frecuente será, de gente que biológicamente viene acondicionada como para vivir de noche. Y que tienen a sus familias, es un drama familiar, porque las familias tienen que tratar de seguirle el ritmo durante la noche. Eso es un reloj biológico que viene como mal programado, por decirlo así. Claro, hay trastornos de sueño que se deben a trastornos del mecanismo del sueño y hay otros que tienen que ver con el reloj justamente. Hay gente que tiene lo que se llama un reloj adelantado y esas personas se levantan a las 4 de la mañana, que está fuera del rango normal de la población humana. Y esos tienen mutaciones en estos engranajes del reloj, ¿ya? Y esas personas, bueno, se levantan muy temprano y se acuestan con la gallina. Y ese es su reloj, ese es el funcionamiento normal de su reloj.
Ahora, ese reloj estipula, en regla general, yo me imagino que depende de la edad, porque eso siempre son las recomendaciones de los neurólogos, los expertos en sueño, depende del caso individual de cada persona, pero ¿de cuántas horas tiene ese reloj biológico para que funcionemos de día y estemos laboralmente activos, los niños en el colegio, haciendo las funciones diarias? ¿Y cuántas horas ese reloj se apaga o nos permite dormir, o eso va a depender caso a caso y no viene como estipulado biológicamente? Y eso sí es un aprendizaje cultural. No es un aprendizaje cultural, pero sí depende de las personas. Hay variación en las personas en cuándo se duermen y cuándo se despiertan, y también el número de horas de sueño que toman. Algunas personas necesitan 12 horas de sueño, o sea, como adultos, y otros con 6 se las arreglan, y otros que se acuestan temprano y otros que se acuestan tarde, y esas dos son variables independientes. ¿Y eso puede ser porque mi reloj biológico sea distinto a su reloj biológico? Tiene que ver con el reloj, pero más que nada tiene que ver con el mecanismo del sueño, que son dos mecanismos diferentes, son separados, pero están entrelazados. El reloj te dice cuándo deberías dormir, porque somos diurnos, deberíamos dormir de noche, y el sueño acumula, toma un conteo del número de horas que has estado despierta, ¿ya? Entonces imagínate, estás despierta todo el día y toda la noche, entonces terminas con un déficit de sueño, ¿ya? Y normalmente tú no podrías dormir de día, pero el reloj, el sistema de sueño te dice, tú tienes que dormir. Es la mitad del día, pero tienes que dormir. Entonces es como un gallito en cierta medida, ¿ya? El reloj dice, tú puedes dormir de noche, tú normalmente dormirías de noche y de día estás despierto, pero si tienes un déficit de sueño muy grande, entonces ese mecanismo se la gana y dice tienes que dormir ahora. Claro, porque en el reloj del sueño incluso hay dormidores cortos, que es una escasa cantidad de población, pero hay gente que a lo mejor durmiendo 4 horas queda perfecto, versus otros que necesitamos dormir 8, 10, 12, ojalá lo más posible. El promedio de la población es dormir aproximadamente 8 horas al día para los adultos, y más o menos dormirse como a la medianoche, a las 11 de la noche. ¿Sí? Ahora, yo entiendo que también el hallazgo es que ellos entienden la forma en que funcionan, pero vienen a desarrollar este hallazgo de que tenemos un factor biológico que es este reloj que nos determina de alguna manera en este aspecto. Uno tiende a pensar que lo que regula es el sueño, pero no solo regula el sueño. O sea, aquí también estamos hablando de la temperatura corporal. Hay otras como funciones del organismo que también son reguladas por este reloj biológico. Hay millones de funciones. Un descubrimiento posterior a ese fue que tenemos un reloj central en el cerebro que regula cuando despertamos y cuando dormimos, pero tenemos relojes en todos los órganos, ¿ya? Tenemos relojes en el hígado, en los riñones y eso te da un tiempo unitario al cuerpo, ¿ya? Y normalmente tienes como un reloj andando, porque tú vas, una persona diurna, vas a comer durante el día y por lo tanto vas a tener digestión durante el día, entonces toda la mecánica de hacer funcionar el cuerpo está sincronizada. Cuando tú te vas a Tokio, el cerebro se ajusta más o menos rápido, pero el resto del cuerpo se demora. Entonces, durante esos días te sientes mal, ¿ya? Y eso es el llamado jet lag, pero es porque tus órganos están todos desordenados temporalmente, ¿ya? Ahora, ¿uno puede conscientemente sincronizar mejor este reloj biológico, respetarlo mejor? ¿Cómo sacarle provecho para que efectivamente todos estos relojes biológicos que tenemos se sincronicen y nuestro organismo funcione en la mayor armonía posible y por lo tanto seamos lo más sanos posible desde este punto de vista? Podrá haber otro tipo de incidencias en el organismo, siempre las hay, claro. Pero desde este punto de vista, ¿cómo en términos de ordenar los relojes del cuerpo, lo ordena el sol. El sol determina cuándo te despiertas y si has estado en ese lugar por un tiempo, todos tus relojes están ordenados. Ahora, si quieres portarte bien, tienes que seguir los consejos de la abuelita. Tienes que dormirte, tienes que tener tus 8 horas o 9 horas de sueño, tienes que levantarte más o menos cuando se levanta el sol, ¿ya? Lo más en el fondo acertado aquí es el canto del gallo. Efectivamente, claro. La naturaleza no se equivoca. Claro, pero claro, a pesar de eso nosotros nos equivocamos, ¿cierto? Porque en Chile hemos fijado horarios que hace que nos levantemos antes que se levante el sol. Eso le iba a preguntar, porque ¿cierto? Siempre hay una discusión respecto del cambio de horario, si nos afecta, si no nos afecta, si una hora es una diferencia significativa o no. ¿Es significativo el que sea una hora antes, una hora después, o tiene que ver más bien cuándo parte esa hora de despertar? Porque hoy día nos levantamos sin sol. Claro. Entonces, como que presionamos a nuestro reloj biológico y a nuestro organismo a comenzar antes de lo que la naturaleza y estos genes indican. Claro, nuestro reloj hace que nos despertemos naturalmente más o menos cuando se levanta el sol. Esa es nuestra biología. Y piensa un día que no tienes que trabajar, ¿a qué hora te despiertas normalmente sin un despertador? Es más o menos cuando se levanta el sol. Entonces, eso quiere decir que si este reloj te hace despertarte antes, tú terminas con un déficit de sueño. Y ese es un déficit de sueño crónico. Ya tienes 1 o 2 o 3 horas de sueño perdido todos los días de trabajo y luego los recuperas en el fin de semana.
Esas 3 horas de sueño te pasan la cuenta. No es tan severo como un nochero, que está toda la noche despierto. Pero esas 3 horas son algo y tienen un impacto a la larga. Entonces, lo que tenemos que hacer es elegir un horario en que el sol se levante más temprano. Y eso significa simplemente cambiar el uso horario. Es simple y nos pondría en sintonía con el planeta, que uno dice, ya, se acabó esta cosa de los años 60, la sintonía con el planeta, pero efectivamente, si nosotros nos levantamos a la hora en que se levanta el sol, estaríamos todos despiertos cuando tenemos que despertar. ¿Sí? ¿Hay algo que se haya podido comprobar o al menos estudiar desde el punto de vista del desempeño de las personas? Porque siempre esto es como los argumentos que más eco hacen, más allá de la salud, que me parece fundamental, el que estemos más en armonía con nuestro organismo, pero también el qué tan productivos somos, y lo pienso particularmente por los niños, porque los niños, sobre todo en época de invierno, se van al colegio con nada de luz, y muchos profesores se quejan y dicen, los niños llegan absolutamente dormidos, pierdo gran parte de la mañana, o por lo menos las primeras horas, en esperar a que ellos se despierten realmente y puedan poner atención. Claro. Bueno, los niños tienen un doble problema. Para empezar, necesitan más horas de sueño y también se despiertan naturalmente más tarde. ¿Ya? Cuando uno, a medida que envejece, uno se despierta un poco más temprano, pero los niños, los adolescentes sobre todo, se despiertan muy tarde. Y no es solo porque son carreteros quizás, pero biológicamente se van a despertar más tarde. Entonces, el uso horario como está despertándolo. El reloj está despertándolo muchas horas antes de lo que se despertarían normalmente. Por lo tanto, llegan dormidos al colegio y se desempeñan más bajos. Y eso se ha demostrado, no es solo anecdótico, sino que se ha demostrado hoy en publicaciones que toman el mismo examen, por ejemplo. Toman una prueba, la toman en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y los niños les va mucho mejor en el mediodía. Eso quiere decir que su desempeño no tiene nada que ver con cuánto estudiaron, cuánto saben, sino que simplemente con cuán despiertos están. Qué interesante el tema. Exacto. Bien, pues nos ha permitido entonces este premio, este Nobel, entender un poquitito más de este mecanismo y entender que tenemos efectivamente dentro de nosotros un gen que nos regula en este reloj biológico y que no podemos estar tratando de doblarle la mano permanentemente, por más que lo hacemos todos los días, John. Sí, no hay que hacerlo. Y eso sí que es así. Muchísimas gracias.